Lencina, un Atlético San Jorge que tenía algunas variantes tácticas en el equipo, fundamentalmente en el mediocampo, y algunas variantes de nombre. El árbitro fue Walter Martínez, sus asistentes Lucas Barbosa y Marcos Ciardelli, todos ellos de Totoras. Pasaron desapercibidos en líneas generales, no hay demasiadas cosas para decir al respecto. Primer pelotazo largo, volvía Sebastián Monesterolo cuando Gómez mandaba esta larga pelota, más allá de que cuando la imagen llega, Monesterolo picaba de nuevo hacia el balón, había salido de la posición adelantada y eso es lo que le marcaba el primer asistente. Intento de Benhur de Rafaela, tiro libre que rechaza en dos tiempos Gabriel Braco y que se convierte en una contra. Corrida de Sebastián Monesterolo y remate al arco del 9 que controla bien el arquero Pagliero de Benhur de Rafaela. El primer tiempo iba a ser duro y trabado. Atlético San Jorge iba a tener más jugadas de riesgo. Va a haber, como esta de Pagliero, otras dos en la primera etapa que lo van a convertir al 1 de Benhur en un protagonista, si quiere, importante de esa primera etapa. Pagliero tuvo 3 atajadas de trascendencia, mientras que Damián Turco no tuvo mayores intervenciones. Benhur generó 1 o 2 chances en ese primer tiempo, no más, para tener cierto riesgo, para llevar cierto riesgo hasta el arco defendido por Damián Turco. A eso hay que sumarle que Atlético estuvo algo más adelantado en el terreno de juego, aunque vemos aquí estas dos jugadas, la que estamos observando ahora y la que vendrá luego, que son las acaso dos más importantes que tuvo Benhur y se dieron entre los 10 y los 22, 23 minutos del primer tiempo, donde en ese lapso Benhur equilibró el juego y lo disputó más en el medio campo, no como había sido en las situaciones anteriores, en los minutos previos y en los posteriores, en los cuales Atlético de alguna manera jugaba bastante más adelantado que su rival. Pero en el marco de un primer tiempo apenas discreto, hay que mencionar como el momento que tuvo Benhur. Atlético otra vez con un remate desde larga distancia, en este caso de Sebastián Monesterolo, pero de pelota parada, no de pelota en juego como ocurrió en la primera ocasión, tenía otra chance y generaba otra intervención importante del arquero Emanuel Pagliero, que, como les decía, tuvo 3 de trascendencia en ese primer tiempo, que lo mostró a Atlético San Jorge más ambicioso, pero careciendo de juego asociado, careciendo de juego colectivo. La mayoría de las situaciones que generó Atlético fueron arrestos individuales y sobre todo de Sebastián Monesterolo, que fue el generador de las chances de gol para Atlético San Jorge en ese primer tiempo. Aquí otro intento de Monesterolo, va a terminar tirando la pelota hacia atrás, hacia Carrizo, de Carrizo para Comba, el remate del 5 de Atlético y otra vez Pagliero que controlaba el balón. Benhur estuvo bien replegado, con 8 jugadores al menos, sumados al arquero, 9, que jugaron gran parte del primer tiempo en propio campo y solo con la intención de que Bertero y Baudino puedan acercar algo de riesgo. Otro remate desde larga distancia de Moreira, que se iba a ir cruzado y desviado, era la otra chance que tenía Atlético San Jorge en esa primera etapa y ya no iba a quedar mucho más en ese primer tiempo, insisto, bastante pobre para lo visual, porque Benhur se replegó y le impidió a Atlético San Jorge, que no encontraba el camino para lastimar a un equipo rafaelino que puso 4 defensores, que puso 4 volantes mayormente destinados a la marca y que puso 2 delanteros. 3 cambios tuvo Benhur respecto del partido anterior: el paraguayo Vera por Rodrigo Gorosito, Altamiranda por Luciano Kummer y Bertero por Francisco Castro. Por su parte, Atlético San Jorge puso 2 variantes, las 2 tácticas,
Carrizo ingresó por Angelinetti, generando que Francisco Cruz pase a jugar de doble 5 con Comba y que Carrizo juegue por el sector derecho del mediocampo, mientras que el otro cambio fue de Lencina por Martini. Aquí no hubo mayores variantes, los dos acompañan a Sebastián Monesterolo en el ataque de Atlético San Jorge. Arranca el segundo tiempo y el caso de Carrizo en ese segundo tiempo fue realmente particular. Primero lo asiste a Sebastián Monesterolo, que saca un remate que otra vez controla a Pagliero. Pero me refiero a Carrizo porque en el primer tiempo se lo vio impreciso, no consiguió darle destino claro a sus balones, incluso por momentos llegó a perder alguna pelota en la mitad de la cancha. Y esa confusión mostraba, no solo en Carrizo, sino en Atlético San Jorge, la imposibilidad de llevar algo de riesgo al arco de Pagliero. En el segundo tiempo mejoró la performance de Carrizo y por lo tanto Atlético empezó a generar mayores situaciones, sobre todo con las corridas por aquel sector del número 8, pero también porque este jugador, Francisco Cruz, al que ya debemos remarcar como de los mejores que tiene Atlético San Jorge en este torneo argentino B, empezó a mostrar lo claro que es para jugar, como en este pase, gran asistencia de Cruz para Monesterolo, el remate del número 9 y otra vez Pagliero, que ya a esa altura agigantaba aún más su figura y le permitía hasta ese momento seguir 0-0 a Benur de Rafaela y seguir con su planteo mezquino, pero que hasta esa altura le daba chances de seguir en juego. Susto para la gente de Atlético, un golpe en el tobillo de Emiliano Lencina, lo tuvo un rato en el piso, fue atendido por el profe Darío Lovera y por el doctor Federico Rota, pero después finalmente pudo continuar, aunque unos minutos después salió del terreno de juego. Pablo Olmedo, el 18 en Benur, reemplazaba a Bertero a los 10 del segundo tiempo, buscando alguna variante en ofensiva a Lautaro Trullet, pero no mostrando mayor ambición en ese segundo tiempo. Prueba Marcos Comba desde larga distancia y otra buena intervención de Emanuel Pagliero a los 13 del complemento. Vemos de nuevo el centro ejecutado por Alejandro Carrizo, la pelota que alcanza a rechazar Vera, el remate de Marcos Comba y la muy buena respuesta de Pagliero, que una vez más respondía bien para que su arco permanezca en cero, cosa que iba a ocurrir hasta los 16 del complemento, donde Atlético San Jorge va a encontrar el camino del triunfo. Comba asiste a Cruz, Cruz va a mandar un centro que no parecía tener demasiado riesgo, pero que pasa, le llega a Leonardo Gómez y el defensor de Atlético San Jorge, que se convierte en goleador a los 16, apenas pasado el cuarto de hora del segundo tiempo, y Gómez marca la apertura del marcador para Atlético San Jorge. Vamos a ver de nuevo la jugada que arranca en un córner, que se pone en juego para Atlético San Jorge, que no es centro, sino que se pone en movimiento la pelota, le llega a Comba, de Comba para Cruz, Cruz va a enganchar ante la salida del jugador número 2, me estoy refiriendo a Pedro Suárez. Vera, el 3, que va a peinar el balón para descolocar a sus compañeros y para que la pelota le quede a Gómez y de esa manera coloque el 1-0 para Atlético San Jorge. No había discusión posible porque Atlético, más allá de que le había costado, había sido el conjunto más ambicioso. Esto obviamente le allanó el camino a Atlético San Jorge, pero sobre todo, desnudó el planteo defensivo que tenía Benur, que ya en desventaja no encontró el camino, no encontró la forma de crearle riesgo a un Atlético San Jorge que, acaso con esa relajación inevitable que genera el gol de ventaja, retrocedió un poco en el terreno, también obviamente producido porque el rival está obligado a adelantarse, pero esa situación no le permitió a un Benur, insisto, que vino preparado solamente para defenderse, no supo cómo resolver esa situación
que le marcó la puesta en desventaja. Y esto es de alguna manera lo que le pasa habitualmente a los equipos que solo salen a defenderse o que en todo caso hacen un planteo de solo defensa. Cuando se rompe la paridad en el partido, empiezan los problemas. En muchas oportunidades, grandes problemas. Dos cambios que veíamos recién: el ingreso de Federico Broin, el número 16, en Ben-Hur, en lugar de Lucas Lorenzati, y el otro, el de Victorio Martini, a los 21 del segundo tiempo, en reemplazo de Emiliano Lencina. De aquí en adelante, el partido va a ser esto: intento sin claridad de Ben-Hur, con algún centro que llegaba sin generar mayor riesgo, y Atlético San Jorge que, tratando de contra, generaba alguna que otra situación de riesgo, pero no en demasía. Ben-Hur trataba de ir, manejaba la pelota, se adelantaba en el terreno de juego, pero no encontraba la llave para abrir la defensa de Atlético San Jorge, que fue acaso una de las grandes virtudes que tuvo en la jornada de ayer, una defensa que funcionó sólida y que permitió conservar el cero en el arco propio, algo que va a destacar el goleador del partido de ayer, Leonardo Gómez, en la charla que tengamos en el final del encuentro con los protagonistas. En síntesis, hay que hablar de un triunfo justo para Atlético San Jorge, con la misma característica que tuvo los últimos triunfos en condición de local, excepto el de 9 de julio, que fue 3-0, un poco más amplio y con goleada. El resto fue de 1-0, sin sobrar nada, pero merecido en todos los casos. Atlético, un equipo con el overall puesto, a trabajarlos a los partidos, sin brillar, pero con una gran entrega que le permitió quedarse con el triunfo ante Ben-Hur. Esta contra, que parte de un pelotazo de Turco, que deriva en Martini, que primero acomoda el cuerpo bien y saca de carrera a su marcador. Después engancha y su remate termina rebotando en otro defensor de Ben-Hur y salvando el arco del conjunto rafaelino. Aquí le gana bien al marcador, lo deja en el piso, en Martini acomodando el cuerpo. Después queda en una corrida que parece quedar mano a mano con Pagliero, decide enganchar y después saca el remate que rebota en el pie del defensor y se va muy cerquita del palo del arco defendido por Pagliero. Así estaba planteado el partido, con Atlético saliendo de contra y generando algún riesgo para Ben-Hur, que no encontraba cómo llegar hasta el arco de Damián Turco. En síntesis, y ya comenzando a recorrer algunos números que deja este triunfo de Atlético San Jorge, mientras vemos aquí cómo el jugador Altamiranda quedaba en el piso, tardó un rato en recuperarse, pero después el número 5 de Ben-Hur consiguió volver a entrar al campo de juego. En síntesis, le decía, es el tercer triunfo consecutivo de Atlético San Jorge en el torneo argentino B. 1-0 como local ante Coronel Aguirre, 2-1 como visitante ante Aprendices Casildenses y 1-0 como local ante Ben-Hur de Rafaela. Aquí la tarjeta amarilla es para Broin, luego de la dura entrada sobre Carrizo, una falta que está allí en el límite entre la amarilla y la roja. Sigue siendo inexpugnable como local Atlético San Jorge, que en este torneo lleva 4 triunfos consecutivos. Los 4 partidos que jugó como local los ganó y sin recibir goles. A Atlético en esta temporada todavía no le han convertido goles en el 23 de junio. Hizo 6 en esos 4 partidos. Pero, estirando un poco la mirada, es el 7º triunfo consecutivo como local para el uruguayo, con 12 goles a favor y 3 en contra. Fíjense esta muy buena ejecución del tiro libre de Sebastián Monesterolo, que exige a que Emanuel Pagliero otra vez genere una muy buena tapada en lo que ya a esa altura era una actuación para ser figura, seguro de su equipo y acaso también del partido. Vemos de nuevo la ejecución de Sebastián Monesterolo, que obliga a Pagliero a enviar la pelota al córner.
Recorriendo los rendimientos individuales de Atlético San Jorge, mientras vemos dos variantes más que se daban a los 30, Agustín Ceballos por Cruz en Atlético San Jorge e inmediatamente después Santiago Costamaña por Emiliano Lorenzati en Ben-Hur. Repasando los rendimientos individuales, creo que hay que hablar de un buen partido de Leonardo Gómez, más allá del gol, con una función sólida del defensor, que es de los que no se complica, no excede con sus recursos, la manda a donde sea, con tal de alejar el riesgo. Pero en esa función lo hizo bien, buen trabajo de Cruz y Comba en ese mediocampo, en ese doble 5, también buen trabajo de Monesterolo. Sabemos lo que es Monesterolo para Atlético San Jorge, el generador de gran parte del peligro que genera Atlético San Jorge, y el segundo tiempo de Carrizo fueron lo más destacado del equipo uruguayo, que aquí tenía otra chance y que era otra vez con Sebastián Monesterolo, que primero peina, después recibe la devolución de la pared de Martini y saca este remate que se va por arriba del travesaño. En Ben-Hur el mejor fue su arquero Pagliero, y el paraguayo Vera tuvo una buena actuación marcando y además saliendo por el sector izquierdo de la defensa del equipo rafaelino. Aquí Monesterolo le gana bien a su marcador, después traba Ceballos, la pelota queda en Carrizo, de Carrizo para Comba, de Comba para Cuberli, remate cruzado del 10 que se va cerca del palo del arco de Pagliero. Lo dicho, era más peligroso Atlético San Jorge jugando de contra que lo que podía generar Ben-Hur, que no sabía cómo atacarlo al equipo uruguayo. Vino preparado para otra cosa y cuando el panorama cambió no supo cómo resolverlo. ¿Algún dato estadístico interesante? ¿Saben cuánto tiempo hacía que Atlético San Jorge no ganaba 3 partidos seguidos en el torneo argentino B? La última racha de 3 encuentros se había dado entre el cierre de la temporada 2011-2012 y el inicio de la temporada pasada. En la última fecha de las 2011-2012 le había ganado 1-0 como local a Juventud Unida de Gualeguaychú, y en el inicio de la temporada pasada había ganado en Entre Ríos al Depro por 3-2 y luego le había ganado de local a 9 de julio de Rafaela por 2-0. Desde aquel momento que Atlético no conseguía 3 triunfos consecutivos. El tercer partido ganado de aquella racha se dio el 24 de septiembre del año pasado. Por lo tanto, hacía más de un año que no conseguía acumular 3 triunfos seguidos el equipo uruguayo. Es un dato que bien vale remarcarlo para hablar del momento actual que tiene Atlético San Jorge en el torneo argentino B. Fíjense qué buena jugada individual de Monesterolo, que va a terminar con centro de Moreira y después con rechazo, pero muy buena combinación de el equipo de Atlético San Jorge basados en el juego de Monesterolo. Después el árbitro cobró falta en ataque, alejando el peligro del arco de la BH. Vemos de nuevo el centro de Moreira, bien lo vale por el inicio de la jugada más que por lo que fue la definición. Para los rafaelinos, la derrota de ayer significó la pérdida de un invicto de 4 partidos. Llevaba un triunfo y 3 empates en esos 4 encuentros, aunque Ben-Hur de visitante todavía no ganó en esta temporada, con 2 empates y 2 derrotas. Para Atlético San Jorge, como les decía hace algún instante, significó, además del triunfo, además de la racha positiva, llegar al primer puesto de la zona con Coronel Aguirre y con San Justino. La campaña de Atlético global es de 5 triunfos, 1 empate y 3 derrotas. 8 goles a favor tiene Atlético, 8 goles en contra tiene el conjunto de nuestra ciudad. Último cambio del partido, a los 44, Nicolás Angelinetti por un lesionado Juan Manuel Navarrete, y esta jugada, esta falta, va a ser la última oportunidad que va a tener Ben-Hur en el partido. Además significó la amarilla para Moreira. El centro que no va a traer mayor peligro, y el final del partido, triunfo para Atlético San Jorge por 1-0 sobre Ben-Hur de Rafaela. ¿Alguna discusión? ¿Acaso
algún exceso del jugador Costamaña en Ben-Hur en el final, algunas palabras que se cruzaron con Damián Turco, también estuvo por allí Moreira, pero no pasó a mayores.